Es día jueves 6 de mayo, aquí inicia la emisión de la mañana en Comercio TV, Ali en nuestra pantalla. Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. Estamos listos para llevarle toda la información hasta sus hogares. 5 grados centígrados presenta el Distrito Metropolitano de Quito en nuestra pantalla y en nuestro sitio de trabajo llegó El Comercio en su edición impresa. Y lo podemos ver, títulos importantes trae el diario El Comercio que circula en todo el país. Dice en portada, Lazo hace contactos con el FMI, BID y Banco Mundial. Nuevo ciclo lectivo en la costa, los profesores reciben vacunas. Los restaurantes buscan alternativa frente a las apps. 201 muertes violentas, reporta Guayaquil en 4 meses y las cifras están en crecimiento. Estos títulos y más en la edición de este día jueves, de la edición impresa del diario El Comercio que ya está en circulación en todo el país. Recordarles que hoy a las 7:15 de la mañana tenemos una entrevista exclusiva con el presidente electo Guillermo Lasso, donde se toparán temas importantes y de coyuntura del país. Vamos con la información. Les contamos que la Corte Nacional de Justicia entró en etapa de deliberación para analizar si aumenta la pena privativa de la libertad de 6 meses a 2 años de prisión contra María Fernanda Rivadeneira, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien fue sentenciada por el delito de calumnia. Ni bien iniciado el 2021, 6 meses de cárcel y el pago de 3 salarios básicos unificados como multa. Fue sentenciada María Fernanda Rivadeneira, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La sentencia se dio tras la denuncia que presentó el que fue su compañero de labores y presidente del Consejo, Cristian Cruz, por el delito de calumnia. En este caso, la doctora María Fernanda Rivadeneira hizo la calumnia, infiriendo que había cometido ilícitos, como el de haber falsificado documentos, lo cual no está, como indico, procesado ni condenado, peor aún. Se trata del polémico carnet de discapacidad, por lo que Cruz fue censurado y destituido de su cargo por la Asamblea Nacional. Sin embargo, al parecer, Cruz mejor suerte ha tenido en el lado judicial. Paulo Caña lo representa legalmente. Nosotros estamos pidiendo que se ratifique la sentencia condenatoria y que se incremente la pena, porque puede ir de 6 meses a 2 años. Entonces estamos pidiendo que se incremente la pena. En cambio, la contraparte está pidiendo que se ratifique el estado de inocencia. Esos fueron precisamente los argumentos que presentaron este miércoles en audiencia de apelación desarrollada en la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, la resolución se la conocerá el 21 de mayo. Luego, todavía queda el recurso de casación. De allí ya no habría nada más que hacer dentro de nuestra justicia. Obviamente existe una acción extraordinaria de protección, donde se presenta cuando se han vulnerado derechos constitucionales ante la Corte Constitucional, así como también ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si así lo creyeran las partes. Al respecto, no ha habido pronunciamiento de María Fernanda Rivadeneira, informó Héctor Romero. Desde el 15 de junio, las personas que deseen traer al país paquetes bajo la modalidad 4x4 ya no deberán pagar aranceles. Anteriormente se debía cancelar $42 por el servicio de courier. El Comité de Comercio Exterior resolvió eliminar la tarifa de $42 para la importación de paquetes que se traigan al Ecuador vía sistema 4x4 a través de los couriers. Les da la oportunidad de comprar directamente artículos en el exterior a través de plataformas, o sea, hacerse parte de esta tendencia de e-commerce y recibirlo en su hogar, en la puerta de su casa, o irlo a retirar a un lugar. Esta decisión se aplica para envíos cuyo peso sea menor o igual a 4 kilogramos y su valor sea menor o igual a los $400, siempre y cuando no se trate de mercancías con fines comerciales. No busca que sea un canal de comercialización, por el contrario, busca que sea un beneficio directo para el ciudadano. La medida entrará en vigor desde el 15 de junio y el analista tributario Napoleón Santamaría considera que esta decisión responde a las exigencias del acuerdo sobre facilitación del comercio que es negociado actualmente por el país. Y el Ecuador está con los Estados Unidos tratando de llegar a un acuerdo comercial. Uno de los requisitos que le va diciendo es, mira, de todo lo que es courier, porque realmente anda quitando todos estos aranceles y estas tasas. Santamaría cree que esta decisión debe adecuarse a la situación económica y productiva del Ecuador, pues si se aplica de forma indiscriminada podría tener consecuencias severas. Es muy peligroso porque nuestros dólares se nos van. Estamos abriendo la vía para que miles de personas se dediquen a hacer estas pequeñas importaciones, traer estos bienes y dedicarse a comercio.
pero ahí creamos una competencia desleal. Los usuarios de este servicio creen que esta medida puede facilitar la adquisición de productos no disponibles o excesivamente costosos en el mercado nacional. La mayoría de las cosas que las personas traen por este medio de couriers con esta tasa son productos tecnológicos, cosa que todos sabemos que aquí no se producen. En Quito informó Álvaro Terán. Y el Pleno de la Asamblea Nacional censuró al exministro de Salud Juan Carlos Ceballos por el incumplimiento de funciones durante la emergencia sanitaria. Con 129 votos a favor se impide que por 2 años Ceballos vuelva a ocupar un cargo público. Además, se resolvió que los expedientes del juicio político pasen a la Fiscalía y Contraloría para investigaciones y también auditorías. Con 129 votos a favor y una abstención, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró al exministro de Salud Juan Carlos Ceballos por incumplimiento de funciones durante su gestión. Los asambleístas interpelantes del juicio político Ángel Sinmalesa y Pavel Muñoz insistieron que a pesar de que el exfuncionario renunció a su cargo, su censura es necesaria. La gente nos dice incluso, ¿de qué sirve hoy el juicio si el tipo ya no está? Esas son las palabras que utiliza la gente. Decía que un pecado peor que la tardanza sería la impunidad, y nosotros no podemos permitir eso. Busca también imponer una sanción moral que jamás podrá rever, porque el pueblo ecuatoriano jamás le perdonará por la inacción, por la corrupción, por el dolor. Ceballos, quien se encuentra fuera del país, no asistió a la sesión del Pleno ni emitió ningún documento en su defensa. Su ausencia, la falta de respuestas al país es una ofensa de todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas. Con la censura, el exministro no podrá ejercer un cargo público por 2 años. Al exfuncionario se lo acusó por irregularidades en el plan de vacunación, priorizando a ciertas personas en una lista VIP, por la falta de entrega de insumos médicos a profesionales de la salud en la emergencia sanitaria, por despidos, por la falta de pruebas para diagnosticar COVID-19 y por irregularidades en la entrega de carnets de discapacidad, entre otros asuntos. El exministro debe ser censurado para crear un precedente que siempre debe estar en primer lugar la vida y la salud de todos los ecuatorianos. A más de la censura, la Asamblea resolvió remitir a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado el expediente del juicio político a fin de que se inicie una investigación penal y que se realicen auditorías, informó Valeria Navarro. A través de una providencia judicial, el juez penal Juan Paredes dispuso al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz retorne al arresto domiciliario tras perder las elecciones generales del 2021 para asambleístas nacionales. Estas nuevas medidas se otorgan para garantizar que Bucaram comparezca en las 2 causas penales que se siguen en su contra. Actualmente, el exmandatario es investigado por presunto tráfico de armas y presunta delincuencia organizada en compra y venta de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en el Foro de la Defensa de la Democracia en Miami, Estados Unidos. Allí expuso su trabajo para reivindicar la democracia y la libertad en Ecuador. El presidente Lenín Moreno, en su participación en el Foro para la Defensa de la Democracia, aprovechó para realizar una rendición de cuentas de sus 4 años de gobierno ante la comunidad internacional, revelando que al inicio de su mandato pensó en renunciar. Y se los digo con toda sinceridad, inclusive pensé en renunciar después de haberme evidenciado aquello que mentirosamente el expresidente había dicho que es una mesa servida. No había tal mesa servida, era una mesa vacía. En lo político recordó que se convocó a una consulta popular con la que ganó la eliminación de la reelección indefinida y se reinstitucionalizó el país. Además, lo que se consiguió en materia económica. Renegociamos los bonos de los tenedores de deuda externa, aliviando en aproximadamente 10.000 millones de dólares a los próximos 2 gobiernos. También se refirió a la incursión del narcotráfico en el Ecuador. De manera extraña se habían dañado los radares, se había dejado de dotar al ejército de armas modernas. Extrañamente también se había manifestado que debía abandonar los Estados Unidos una base en la ciudad de Manta, desde la cual se hacía de modo bastante intensa y efectiva la lucha contra el narcotráfico.
El primer mandatario aseguró que existe una intromisión del gobierno venezolano en Colombia. La grosera intromisión del dictador Maduro, de las manos sangrientas, corruptas de ese dictador, es lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Por eso todos, al unísono, así como lo hacen ellos, de manera sincronizada, debemos pedir el freno a la violencia en Colombia y que Maduro saque sus sangrientas manos del pueblo colombiano. El acto contó con la presencia de presidentes y expresidentes de las Américas y del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien se refirió a la situación política de El Salvador. Tenemos que ayudar para que la democracia funcione en El Salvador. Implica que deben respetarse la independencia de poderes. Ese es el principio fundamental de la democracia. Informó Roselena Vasconés. La ex reina de Quito, Carolina Báez, denunció que un agente de tránsito le habría extorsionado solicitándole $1.000 para evitar su detención. Estas y otras informaciones le contamos al retornar. Son las 7:06 de la mañana, 5 grados centígrados en el Distrito Metropolitano de Quito. Gracias amigos por acompañarnos en este día jueves a las 7:15, o sea, exactamente en 3 minutos tendremos una entrevista exclusiva con el presidente electo Guillermo Lasso, donde se van a topar temas importantes para el país, invitados todos. En otras noticias, la ex reina de Quito, Carolina Báez, denunció que un agente de tránsito le habría extorsionado solicitándole $1.000 para evitar su detención y la de su vehículo. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito se informó que el implicado se encuentra detenido y la institución iniciará un proceso administrativo. Veamos. A través de su cuenta de Twitter, Carolina Báez, ex reina de Quito, denunció que habría sido extorsionada por un agente de tránsito en un operativo en el sector del Lumbicí, Valle de Cumbayá. Según su relato, el uniformado le solicitó sus documentos mientras tomaba fotografías y videos. Yo le pregunté al agente de tránsito qué hice y él se inventó una falsa infracción de velocidad. Me amenazó con llevarse mi carro y me obligó a optar por la opción de transferir $1.000 a una cuenta bancaria de su pana para dejarme libre. Luego del mal rato que pasó, la joven acudió a la policía judicial a presentar una denuncia en contra del uniformado. Actualmente se encuentra detenido y la Agencia Metropolitana de Tránsito tomó acciones. Esto es ya iniciar el correspondiente proceso administrativo en los 90 días que da la ley, o pueden ser menos, llamar a una audiencia para la respectiva resolución que podría ser la destitución de la agente. Pero no es el único caso. Con la misma indignación y con pruebas, Fabián Iturralde relata lo que le sucedió el pasado jueves. Su versión es que un agente detuvo su vehículo y le habría impuesto una sanción sin motivos. Asegura que le pidió que realice una transferencia bancaria para una wincha. Lo que me indigna, o sea, que estando al día, las cosas traten de buscar pretexto de cualquier cosa. Entonces, para que me devuelvan los documentos, yo le digo, entonces, deme los datos. Entonces, le llamó por teléfono, le pidió los datos al de la wincha, me hizo hacerle la transferencia de $70 y ahí me devolvió los documentos. Si el vehículo es retenido, los pagos se realizan cuando ingresa a un patio de retención y no antes. El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Juan Manuel Aguirre, rechaza el accionar de ciertos uniformados. Bajo ningún concepto vamos a permitir estos hechos de corrupción dentro de la institución. Por este tipo de actos aislados por parte de los agentes civiles de tránsito se mancha la institución. Desde octubre de 2019, la AMT ha destituido a 15 uniformados por actos de corrupción, informó Priscila Cadena. 7:14 de la mañana, es tiempo ya de recibir al presidente electo, Ale. Así es, en esta entrevista nos topan temas importantes para el país. Está con ello ya nuestra compañera María Fernanda Suárez Navas para realizar esta entrevista. María Fernanda, buenos días. Adelante. Así es, compañeros, ya se encuentra con nosotros en estudio el presidente electo de la República del Ecuador, Guillermo Lasso. Primero, felicitándolo por esta victoria. Muchas gracias, María Fernanda. Gracias por su felicitación y gracias al pueblo ecuatoriano por esa gran jornada del 11 de abril último. A pocos días que asuma el mandato Guillermo Lasso para liderar este país,
Los ecuatorianos se preguntan algo emergente: ¿cómo va a garantizar un correcto, esa es la palabra, correcto plan de vacunación sin desorganización y hechos deplorables por los que han tenido que pasar, sobre todo los adultos mayores en estos últimos días, más allá de que va a cumplir con el compromiso de la llegada de vacunas? Bueno, precisamente yo he dedicado durante todos estos días, desde el 11 de abril hasta la fecha, a lo que yo llamo la diplomacia de las vacunas. He tenido reuniones con el embajador de Rusia, el embajador de China, con el embajador de Estados Unidos, una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos. Hoy tuve una reunión en Quito con los representantes de la Unión Europea para precisamente plantear la necesidad de que este pequeño país cuente con las dosis necesarias para llevar a cabo un proceso masivo de vacunación. Entonces estamos en toda esa tarea para lograr. Pero ya tienen un cronograma para la llegada de las vacunas. No tenemos, el gobierno actual nos ha dado información respecto de las vacunas que ha negociado, pero el cronograma es un cronograma incierto el que nos presenta el gobierno actual. Yo quiero presentar a los ecuatorianos un cronograma cierto con una seguridad de un proceso masivo de vacunación, donde podamos utilizar todo el conocimiento que tiene el Consejo Nacional Electoral para las jornadas electorales. Queremos crear brigadas de vacunación que puedan los ciudadanos ecuatorianos ir al mismo lugar donde fueron a votar, ir a vacunarse. Presidente electo, el gobierno saliente ha dicho que está en ese proceso masivo de vacunación, pero el escenario ha sido lo que vemos en pantalla todos los días, y es esas colas. Varios adultos mayores incluso han sido agredidos, y se ha dado incluso el tema de que algunos no han sido ni vacunados, se ha dado casos de corrupción. ¿Qué nuevo mecanismo espera usted implementar para que no suceda lo que está ocurriendo en estos momentos? La primera condición es tener vacunas. No hay un proceso de vacunación sin vacunas, algo obvio. Necesitamos vacunas. Mire usted las cifras oficiales. Se han vacunado con la primera dosis apenas 850.000 ecuatorianos. Bueno, ya cambiaron la fecha de segunda dosis. Y con la segunda dosis se han vacunado 240.000 ecuatorianos. Para una población de 17,5 millones en total, pero la población que debería de estar sujeta a una vacunación cerca de 13 millones ecuatorianos. Por lo tanto, la cantidad es ínfima. Necesitamos llevar a cabo un proceso masivo de vacunación, pero claro, necesitamos primero las vacunas. Por eso me he dedicado a lo que yo llamo la diplomacia de las vacunas, para conseguir vacunas en el mundo y llevar a cabo este proceso. Bueno, me imagino que el mecanismo será más ágil y no tendrá estos inconvenientes que hemos tenido y que son lamentables para los ciudadanos ecuatorianos. Y hay una esperanza, presidente electo, que asuma su poder y ponga en orden este tema, hablando precisamente de lo que tiene que ver con el COVID-19 y la pandemia. ¿Qué pasará con los estados de excepción y los toques de queda? Porque los empresarios aseguran que más de ayudar a bajar los contagios, de acuerdo a las estadísticas no ha sido así con estos últimos confinamientos, se están quebrando los negocios. ¿Cuál va a ser su posición frente a esto? Bueno, vamos a trabajar con el COE, vamos a trabajar con el Ministerio de Salud y vamos a recibir también asesoría internacional para poder tomar las decisiones adecuadas. Sí, yo creo que el confinamiento afecta a la economía, afecta a los negocios pequeños, afecta al empleo, se están perdiendo empleo. Por lo tanto, tenemos que impulsar políticas públicas que a la vez que protejan a los ciudadanos con la vacunación, pues bueno, permitamos también la reactivación de la economía. Es decir, usted podría evaluar el tema de los confinamientos. Claro, por supuesto. No le voy a decir en este momento que no lo vamos a hacer o que sí lo vamos a hacer. La clave es la vacunación, tener vacunas del mundo para llevar a cabo un proceso de vacunación y tener la economía o el país abierto a la actividad económica. Presidente electo Lasso, quiero hacer un paréntesis sobre nuestro país para hablar
sobre un tema que preocupa a toda América Latina y el mundo, y es lo que está ocurriendo con Colombia. Una suerte de guerra civil en las calles de nuestro vecino país. Y en las redes sociales los ecuatorianos han demandado un pronunciamiento suyo, sin embargo hasta el momento no han tenido. Ellos aseguran, algunos aseguran que no se pronuncia porque tiene acuerdos previos ya con el presidente Duque. ¿Es así? No, no es así. Ya le he dicho a lo que me he dedicado, ¿no? Yo creo que mi preocupación hoy son los 17,5 millones de ecuatorianos. Esa es mi principal preocupación. Y dentro de la preocupación por los ecuatorianos, la vacunación. Ya como lo hemos comentado y lo hemos tratado. Con lo que sucede bueno, con Colombia, en primer por lugar, la violación de los derechos humanos, lo que está ocurriendo? En primer lugar, mi obligación es respetar al hermano país de Colombia. Deseo que regrese la paz, la armonía y la tranquilidad, y que las diferencias se puedan resolver sobre la base del diálogo y no de la violencia. Estamos a la espera de un nuevo anuncio, todos expectantes de quiénes más formarán su equipo de trabajo. Sobre todo existe expectativa en lo que tiene que ver con el frente económico, que es uno de los más importantes. ¿Cuándo lo anunciaría? ¿Nos podría adelantar algo? No sé, presidente electo. Bueno, el día de hoy el ministro de Economía y Finanzas de este gobierno ha hecho pública la visita que ha realizado al Banco Mundial, al Fondo Monetario, al BID, para un proceso civilizado de transición frente a los multilaterales. Y él ha anunciado, lo que yo ratifico, que Simón Cuevas será el ministro de Economía y Finanzas de mi gobierno. El resto del gabinete, en la semana del 17 de mayo, todo el Ecuador tendrá total información. Vamos a topar un poco el tema del gabinete, porque cuando usted hizo el anuncio, presidente electo, existieron críticas de la designación de algunos ministros. Específicamente hablando de la cartera de educación, por una vinculación con el correísmo. ¿Sigue en pie con lo que usted dijo en un primer momento, que su equipo estará conformado por distintas tendencias ideológicas? No, yo no creo que el nombramiento de María Brown como ministra de Educación corresponda a un acuerdo político, una negociación política, a una visión política. Yo creo que ella es una experta en materia de educación, funcionaria de la UNESCO y bueno, tiene todas las credenciales para ejercer el cargo de ministra de Educación. Lo que yo no voy a hacer nunca es estigmatizar a los ecuatorianos por el hecho de que trabajaron en un gobierno X en una posición técnica, ahora resulta que no pueden trabajar en un nuevo gobierno. No me parecería justo que en el futuro quienes trabajen conmigo sean estigmatizados, discriminados por haber trabajado en el gobierno de Lasso. En este proceso del gobierno del encuentro, el Ecuador del encuentro, yo creo que tenemos que lograr la reconciliación entre ecuatorianos y evitar la discriminación. Pero, ¿podrían haber nuevas figuras que tengan que ver con el correísmo en ese equipo de trabajo? No va a haber figuras que tengan que ver con el correísmo, pero sí hay ecuatorianos valiosos, profesionales y técnicos como María Brown, que si trabajaron en cualquier gobierno anterior, en el actual, en el anterior o en el tras anterior, no es un motivo para excluir a nadie. Hablando del anuncio del ministro de Economía, en la Asamblea Nacional se ratificó el acuerdo comercial en primera fase con los Estados Unidos. ¿Esto qué significará para el país? ¿Se alinea a la política que usted venía hablando durante toda esta campaña electoral, que tiene que ver con las inversiones, con las grandes potencias, que llegue más inversión al país? ¿Cómo ve este acuerdo que fue aprobado? Bueno, lo veo como un paso positivo, pero tenemos que dar más pasos para lograr el acuerdo de comercio con los Estados Unidos. En campaña lo dije y lo repito ahora, en el mundo viven 7.400 millones de habitantes, 7.400 millones, en el Ecuador solo 17 millones de habitantes o 17 millones y medio. Yo creo que en ese mundo está la gran oportunidad de vender
más banano, más cacao, más café, más productos del mar, más camarones, más talento ecuatoriano, lo que va a implicar más empleo en el Ecuador. Y a la vez, en ese mundo donde viven 7.400 millones de habitantes, hay más ahorro para poder promover inversión dentro de Ecuador. Por eso yo me ratifico, una reforma fundamental es abrir la economía al mundo, integrarnos al mundo, pero también integrarnos con los nuevos requerimientos de la economía global. Productos orgánicos, una economía que respete la naturaleza y que dé garantía a los consumidores del mundo que se están respetando en el Ecuador leyes laborales, que se está respetando la naturaleza y que le estamos apostando a productos mucho más saludables para el consumo de los seres humanos. Tenemos poco tiempo en televisión, tengo tanto que preguntar, pero tengo dos temas importantes que no quiero dejar a un lado, presidente electo. ¿Cómo logrará la gobernabilidad en el país sin la mayoría en la Asamblea Nacional? Necesitará los votos de Pachacutic y de Izquierda Democrática, más allá de los de la Alianza de Partido Social Cristiano. ¿Cómo han estado esos acercamientos precisamente con estos dos movimientos y partidos políticos? Mire, yo hablo del Ecuador del encuentro, pero este Ecuador del encuentro no puede ser solo con los que votaron por nosotros, por nuestro proyecto político, que fue el 52,5% del total de votantes. Este Ecuador del encuentro tiene que ser con el 100% de los ecuatorianos. No podemos pensar que vamos a hablar del encuentro entre ecuatorianos excluyendo a ese 47% de votantes que votaron por la otra opción. Es una realidad. Ahora, en Asamblea Nacional hay 137 asambleístas. ¿Quiénes escogieron a los asambleístas? El pueblo ecuatoriano. No puede ser que mi gobierno pretenda excluir a una parte importante del pueblo ecuatoriano para lograr la gobernabilidad y llevar a cabo un programa económico y reformas económicas, políticas y sociales que modernicen al Ecuador, que nos pongan en el futuro y que nos inserten en el mundo. Ya deben haber esos acercamientos, pero sobre todo con Pachacutic y Izquierda Democrática, bueno, me imagino. Lo que le quiero decir es que quien está a cargo de las negociaciones políticas tiene una clara instrucción, hablar con todos. Usted habla de Pachacutic, de la Izquierda Democrática, yo le añado el Partido Social Cristiano, un conjunto importante de asambleístas independientes y también con UNES. También con UNES. También van a dialogar. Pero claro que sí. Inclusive si el diálogo nos lleva a la definición de que no tenemos un acuerdo en determinado proyecto, pues está bien. Pero es el pueblo ecuatoriano que escogió ese grupo de asambleístas. No podemos llegar con un gobierno que pretenda ignorar la presencia de un grupo importante de asambleístas que representan a un grupo muy importante de la sociedad ecuatoriana. Quiero topar un tema que es delicado, pero que ha estado en el debate público durante estos últimos días, se puede decir semanas. ¿Respetará el presidente electo Guillermo Lasso la decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto en casos de violación? Bueno, ya me pronuncié, ¿no? Expresando mi respeto a la decisión de la Corte Constitucional. Pero ¿podría usted plantear una consulta popular donde se pregunte precisamente, reiteramos, preguntar a los ciudadanos ecuatorianos, a todos los ciudadanos ecuatorianos, qué piensan sobre este tema? Mire, dejemos claro algo. Yo he dicho en aquel comunicado que yo soy católico y que al profesar la religión católica a lo largo de mi vida he intentado vivir de acuerdo con los principios y doctrinas de la Iglesia Católica. Pero ahora que soy presidente de 17 millones de ecuatorianos, también tengo la obligación de respetar principios democráticos y republicanos, respetar el Estado de Derecho. La Corte Constitucional ha tenido un pronunciamiento y de mi lado no queda más que respetar esa decisión. ¿Se descartaría que este tema vaya en una consulta popular? Mire, si hay sectores de la sociedad ecuatoriana que quieren plantear una consulta popular, tienen un mecanismo en la Constitución, consulta popular por iniciativa ciudadana. Yo no me voy a oponer a esa consulta popular, pero claro, tenemos que vivir en democracia
en civilidad, y en democracia y civilidad uno tiene que respetar a las instituciones. Usted ha sido muy franco de su acercamiento con la religión. ¿Cuál es el verdadero equilibrio entre la gestión de un Estado laico y el liderazgo de un presidente que fue elegido, entre otras cosas también, por su formación en principios de valores, ¿no? De acuerdo, respetar a los 17 millones de ecuatorianos. Yo no tengo el derecho de imponer en temas de conciencia mis principios y mis valores. Yo creo que cada ecuatoriano tiene derecho a vivir la vida de acuerdo con su visión. Y por lo tanto, como presidente católico de un Estado laico, yo tengo que respetar la visión de los 17 millones de ecuatorianos. Y me gustaría saber su visión también con los hechos que ocurren tanto en el municipio de Quito como en el municipio de Guayaquil. Sin duda, vivimos una crisis institucional en los dos cabildos. Vinculación de procesos de peculado, empezando en Guayaquil y ya en juicio en Quito. ¿Cuál será su apoyo? Y me quedo en la capital de la República, ya que bienvenido, porque va a venir a vivir también a la capital de los ecuatorianos. En cuanto al proyecto Metro de Quito, usted en su campaña aseguró apoyar el proyecto del alcalde Yunda, pero dadas las circunstancias y de acuerdo con cuestionamientos por parte de la veeduría ciudadana, ¿usted pedirá transparencia de la información antes de apoyar el proyecto? A ver, en primer lugar, no es un proyecto del alcalde Yunda, es un proyecto de los quiteños. Y yo lo que he ofrecido es el apoyo a la ciudad de Quito, el apoyo a los quiteños. Por lo tanto, me ratifico en el apoyo al proyecto del Metro de Quito, porque es un proyecto de la ciudad y de los quiteños. Ahora, usted me habla de Quito y de Guayaquil. Bastante tengo con el Ecuador. Sí. Por lo tanto, pero son las dos ciudades principales. Sí, por supuesto que sí, pero tienen sus cabildos, tienen el Consejo Cantonal. Hay que respetar la institucionalidad. Pero tiene que trabajar también con los alcaldes. Sí, por supuesto que hay que trabajar con los alcaldes, pero estoy respondiendo la pregunta que usted me plantea respecto de la coyuntura y los problemas que hoy supuestamente existen en Quito y en Guayaquil. Yo creo que mi actitud será una actitud también de respeto a la institucionalidad, que sean los concejales de cada uno de los municipios los que resuelvan los problemas de la ciudad y que sea la justicia de manera independiente la que actúe. El presidente no tiene ni que meterse en el municipio, ni tampoco meterse en la justicia. Así que allá resuelvan los concejales de Quito lo que deban de resolver y los concejales de Guayaquil lo que deban de resolver. Y por otro lado, de manera independiente, yo respetaré lo que resuelva la justicia. Presidente electo, le agradezco por acompañarnos aquí en Televicentro, pero sobre todo, antes de finalizar, ya que hemos hablado de temas delicados y muy puntuales que tienen que ver con la coyuntura, me gustaría que le dé un mensaje a los ecuatorianos a pocos días de que asuma su mandato. Muchas gracias a todos ustedes, los ecuatorianos. Siento una profunda gratitud por la jornada electoral del 11 de abril último. Y también siento un gran compromiso con todos ustedes, con la familia ecuatoriana, para resolver, intentar mitigar esta cuádruple crisis que vive el Ecuador. Una crisis económica que afecta a la economía de la familia ecuatoriana. Una crisis sanitaria que afecta la tranquilidad y la salud de la familia ecuatoriana. Una crisis moral y ética que la familia ecuatoriana reclama, combate a la corrupción de manera decidida y frontal. Y por último, una crisis de seguridad ciudadana. Desde el primer día, el 24 de mayo próximo a las 9 de la noche, voy a encarar este problema de la seguridad ciudadana convocando a las Fuerzas Armadas, a la Policía, a la Corte Nacional de Justicia, a la Fiscalía y también al futuro canciller para lograr el apoyo internacional necesario que nos permita vivir en un Ecuador seguro y tranquilo y de paz. Importante anuncio este final, sobre todo ahora que nos sentimos tan inseguros los ecuatorianos con los hechos violentos que están ocurriendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Muy amable. Nos acompañó Guillermo Lasso, próximo en pocos días a posesionarse como el presidente de la República del Ecuador. Con esto nos vamos a una pausa. Ya regresamos.
Les contamos, el confinamiento y toque de queda no será un impedimento para festejar a la reina del hogar. Varios emprendedores y artistas han innovado sus servicios para celebrar a mamá y así rendirle un sentido homenaje. Si aún no tiene pensado qué regalarle a mamá por su día y además se ve limitado con el confinamiento y toque de queda que en 16 provincias del país aún está en vigor durante los fines de semana, acá le traemos algunas alternativas para sacar más de una sonrisa a la reina del hogar. Dicen que el desayuno es el alimento más importante del día, el que llena de alegría, ánimos y motivación para realizar las actividades cotidianas. Alternativa con la que puede sorprender a mamá cuando hasta la puerta de su hogar llegue un nutritivo menú personalizado, preparado de manera artesanal con el mismo cariño del calor de hogar. Es una alternativa que incluye comida, incluye sorpresa, viene con la tarjetita personalizada, viene con flores de globo metálico, entonces realmente es una sorpresa muy bonita. Pero si de música se trata, las alternativas e innovaciones son varias. David Chumaña, cantautor ecuatoriano, explica que con el objetivo de acercarse mucho más a su público y devolver esa reciprocidad a sus seguidores y seguidoras, ha vuelto la tecnología de su herramienta más importante y mediante plataformas digitales realiza serenatas virtuales, mismas que han roto la barrera de la distancia para acercar por unos instantes a familias enteras. Sobre todo en este confinamiento hemos visto que esto ha sido un punto muy fundamental, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ha habido gente que está en España, gente que está en Francia, que su mamita está en Loja, y la tecnología ha permitido que nosotros estemos presentes y toda la familia ahí celebrando. Pero si usted es de gustos más clásicos, las flores y chocolates no podrán faltar para demostrar a mamá el cariño que se tiene por ella. A las rosas de todos los colores, girasoles, crisantemos, podrán acompañar dulces y globos que no solo emocionarán a mamá, sino también le recordarán el amor que sienten por ella. Nosotros le sacamos una sonrisa en estas épocas de confinamiento que no se pueden ver, que no se pueden abrazar, pero les hacemos llegar desde el corazón las flores del obsequio y es muy agradable. Son estas algunas de las alternativas que tienen como objetivo demostrar que ni el tiempo ni las distancias podrán impedir evidenciar todo ese amor que se siente por sus seres queridos y que en un día tan especial será un merecido homenaje a la reina del hogar. Informó Mauricio Sánchez. 7:43 en la mañana, le seguimos informando que el COE Nacional autorizó implementar el protocolo para el desarrollo de serenatas presenciales, esto por la celebración del Día de la Madre para los días viernes, sábado y domingo. Estas serenatas se podrán realizar desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas en la noche. No está permitido el ingreso, ojo con esto, a los domicilios. De manera unánime, el COE Nacional autorizó la implementación de los protocolos para los trabajadores de la cultura en el campo de la música, para que durante la celebración del Día de la Madre puedan realizar sus performances de manera presencial. Esto se lo hace también con la finalidad de que las personas eviten las reuniones familiares ampliadas, que sea un homenaje a través de esta actividad que va a cumplir una medida estricta de bioseguridad, como es el distanciamiento, los aforos y todas las medidas adecuadas. La disposición establece que los trabajadores que se acojan a esta modalidad deberán ser parte del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, mismos que podrán realizar sus serenatas los días viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Pero lo más importante es que no se permite el ingreso a domicilio, es decir, esto tiene que ser en exteriores, máximo 30 minutos y sobre todo también tiene que existir un aforo máximo de 8 personas. El Ministerio de Cultura será el encargado de emitir los salvoconductos que permitan la movilidad de los artistas, en donde se especificará el recorrido exacto, el número de paradas, así como también el contacto de los destinatarios del servicio. Cumplamos con este requisito, con esta actividad, y bueno, se lo hace esto también por ese equilibrio que tenemos que buscar siempre entre lo sanitario y lo económico. El Comité de Emergencias Nacional recalcó a la ciudadanía que el incumplimiento de estas medidas pueden ser denunciadas a través de la línea 911 y de esta manera evitar más aglomeraciones y cuidar la salud de todos, informó Mauricio Sánchez. Vamos a un corte comercial, amigos. Les contamos al retornar que el partido entre Tolima y Emelec se suspendió en suelo colombiano por los problemas sociales que vive el país y se lo jugará en Perú el próximo viernes. Ya regresamos con esta información.
Amigos, ahora que en Guayaquil una cooperativa de transportes interprovinciales fue sancionada durante un operativo de control ejecutado por la gobernación, usuarios denunciaron sobreprecio e irrespeto del aforo permitido. Veamos. En esta ocasión, las denuncias apuntaban hacia la cooperativa Transportes Esmeraldas, acusada de especular con el precio de los pasajes. Tal fue la indignación que la noche de este martes los usuarios protagonizaron incidentes. Ahorita viene a escuchar que le están cobrando uno a 19, otro a 18 y otro a $20 y no es posible. $22, sí. ¿Para ir a dónde? San Lorenzo. ¿Y cuánto pagaron antes? 19. No dan justificativo, simplemente ellos cobran lo que sí ahorita están haciendo devoluciones de los valores. Ante lo sucedido, la gobernación del Guayas acudió al sitio para constatar las irregularidades. Además, verificaron que los buses irrespetaban el horario permitido y muchos no cumplían con el aforo de pasajeros. Hay muchas irregularidades en este lugar y a este momento nos encontramos constatando. Asimismo, vamos a esperar la llegada del administrador encargado para tomar los correctivos necesarios. Hay una sanción, una suspensión de la actividad justamente para el local por el irrespeto más allá del aforo. Se pone en conocimiento de la autoridad competente, que va a ser la ANTEC. El otro es que se le devuelva la diferencia a los ciudadanos por ese exceso, ese sobreprecio que tienen. Y sobre el horario, se ha dispuesto que salgan los vehículos, obviamente porque han esperado los ciudadanos y los ciudadanos no tienen por qué pagar pues las irresponsabilidades de las empresas o de estas cooperativas. Informó Jorge Salazar. Un fallecido y un herido fue el saldo de un intento de robo a un camión de carga. El suceso se produjo en la vía Alpam, en la provincia del Guayas. De varios impactos de bala fue asesinado el copiloto de este camión, mientras que el conductor resultó herido. De acuerdo a las primeras hipótesis, ambos fueron atacados por asaltantes de carreteras. Ha sido producto de un seguimiento de un vehículo, posiblemente un Sail negro con 2 ocupantes y que habían sido pues atacados con ensañamiento con arma de fuego. Uno fue evacuado hacia el hospital de Guayaquil y otro lamentablemente pues producto de la herida pues falleció. Ocurrió en la vía Durán-Yaguachi, en el sector redondel de las Butacas. El camión, que en ese momento no llevaba carga, presentaba al menos 6 orificios de proyectil. El camión está vacío, se podría presumir que fue un blanco al azar seleccionado por los delincuentes. Vamos a pedir las cámaras del peaje para determinar el vehículo, qué hora pasó, quién pasó y qué vehículo pasó, para ver si hay relaciones, similitud con la información que tenemos, ¿no? El camión pertenece a una empresa de plásticos que este jueves tenía previsto realizar un traslado de mercadería hacia otra provincia. Informó Jorge Salazar.